Bueno, les decía que otro de los puntos críticos que hemos venido escuchando en los últimos tiempos, vinculado a lo que es la discusión de la rendición de cuentas, es el tema de la educación y concretamente el tema de la universidad. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, lanzó una campaña por presupuesto para la universidad, justamente que se llama Que no te dé lo mismo. Estamos recibiendo a Mariana Achugar, que es la integrante de la Comisión de Comunicación de ADUR. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué consiste esto de que no te dé lo mismo? Bueno, es una campaña de sensibilización a la población para que sepan un poco qué significa esta rendición de cuentas para la Universidad de la República. Por un lado, visibilizamos el trabajo que hacemos, las contribuciones que hizo en particular la universidad durante la pandemia, los últimos 2 años, cómo ayudó a sortear todas las dificultades que encontramos a través de laboratorios, testeo, investigación, el grupo de GACH, que asesoró al gobierno en las decisiones que tomaron, y al mismo tiempo mantener la educación activa, ¿verdad? No cancelamos las clases, se transfirió rápidamente todo a la educación en línea, a distancia, y ahora con esta rendición de cuentas que da 0 incremento a la UDELAR, nos afecta de una manera terrible, aparte de no reconocer el trabajo que hemos hecho y el compromiso que tuvimos con el país, ¿no? La cantidad de estudiantes que servimos ha aumentado potencialmente, más de 20% incrementó la matrícula en estos 2 años, y el número de docentes somos los mismos, entonces lo que implica es que somos menos personas enseñando a más estudiantes en todo el país. Y bueno, también han crecido los centros de la universidad en el interior. Tenemos regionales en todo el país que ofrecen la posibilidad de estudiar en el interior. Hay carreras que se pueden realizar totalmente en el interior, y eso ha sido un avance que ahora, con menos dinero disponible, no se va a poder sostener en el tiempo. Entonces nos preocupa porque a largo plazo este ahorro que está haciendo el gobierno en este momento va a tener consecuencias drásticas, ¿no? Porque Mariana, lo que salió del Ejecutivo, el mensaje del Ejecutivo al Parlamento, fue modificado en el área de la universidad con unos ajustes allí que mejoraron lo que venía. ¿Ustedes qué consideran cómo se dio eso? Se mejoró mínimamente. No, está bien. Sí. Lo único que se mejoró fue para el... Sí, del cero. Sí, todo agregado suma, y lo que queremos es que continúen en senadores agregando, ¿no? Pero en particular, bueno, lo que se obtuvo fue para unos programas del Hospital de Clínicas. La universidad también atiende a casi el 20% de las personas del sistema de ACE. Eso es algo que generalmente no se sabe, pero no es solo el Hospital de Clínicas es un lugar de formación para los futuros médicos, sino también un lugar de atención a la población. Y ahí se pedían 2 programas, uno para el tratamiento de cáncer de próstata y otro para los partos con dificultades, digamos, y eso se obtuvo. Sin embargo, no es suficiente porque no atiende... Yo para dar los datos ciertos, porque hablamos con muchos dirigentes políticos, de diputados, hablando del esfuerzo que se había logrado tal cosa, y ahora decimos que estaba con el recorte 0, entonces no, alguna cosa se ha ido logrando. Alguna cosa se ha logrado. Ustedes pretenden con esta campaña que en el Senado se siga... Se siga. En particular, el incremento para atender inequidades que existen a nivel del plantel docente. O sea, existe la mayoría de los docentes, casi un 65%, son grados 1 y 2, lo que quiere decir que comienzan la carrera. Son jóvenes, están empezando la carrera, tienen baja carga horaria y son los que atienden a la mayor cantidad de estudiantes. Menos experiencia, más estudiantes. Y ahí tiene un salario básico muy bajo, o sea, para 20 horas, que hay gente que tiene menos de 20 horas semanales, ganan 14.000 pesos líquido. Es nada para el trabajo que hay que hacer con clases súper numerosas dependiendo de la disciplina, ¿no? Mariana, yo que te quería tocar otro tema, no tiene nada que ver con ustedes lo que pasó ayer en el Cerro. Vos, como representante del colectivo docente de la universidad, tienen sus plataformas, sus reclamos, estamos en medio de una rendición de cuentas y es súper válido venir acá y presentar todo este universo que nos estás mostrando. ¿Te preocupa que por parte de otros colectivos docentes, de otros gremios, suceda la violencia que pasó ayer en esta actividad para hablar de la reforma educativa con Robert Silva, donde hubo pedradas, cánticos y toda esta violencia que quizá opaca
el reclamo? Sí, creo que tenemos que mantener el foco en el mensaje, que lo importante es que la educación reciba más presupuesto. Todos los organismos del Estado que trabajan en educación han visto su presupuesto reducido en los últimos años, y es importante, ¿verdad?, si queremos hacer una reforma de la educación, primero invertir en la educación y por otro lado incluir a todos los actores que están involucrados, desde estudiantes a docentes, ¿verdad? No se puede cambiar el sistema sin incluir a todas las partes. Creemos que lo mejor es establecer espacios de diálogo y lugares donde se puedan discutir las diferencias que va a haber, ¿verdad? Estos incidentes puntuales creo que nos distraen del objetivo, que es generar un espacio de diálogo, hablar de la reforma que queremos hacer en la educación, incluyendo a todos los participantes, ¿verdad? Y mantener valores que existen en la cultura uruguaya desde hace tiempo, como por ejemplo el cogobierno, la idea de que sabemos que es importante y que mejora la calidad de la educación si los docentes y los estudiantes y las estudiantes están comprometidos con las propuestas, ¿no? Uno trabaja y logra más cosas si tiene el convencimiento de todos los actores. El reclamo de participación en la reforma educativa es válido. El tema es que después los titulares terminan hablando y todos estamos hablando de la pedrada en la camioneta de Robert Silva. Entonces, claro, ese es un problema también de los medios. Yo trabajo en la Facultad de Información y Comunicación, ¿no? Y creo que también es que la violencia opaca todo lo otro. Claro, que ahí, ¿verdad? La primicia, la noticia. Exacto. Entonces, ahí también tenemos que cuidar, ¿verdad? Que no quedarnos con el titular y tratar de problematizar, y así como ustedes hoy nos invitan para saber un poco por qué pedimos y hacemos esta campaña, también generar oportunidades para entender y no quedarnos en solo hubo violencia y distraernos del objetivo. Claro, lo que pasa es que la violencia no es lo usual, y eso es lo que llama la atención. Claro. Y como tú decís, nos distrae a ustedes por un lado, pero también, o sea, es un hecho que no se puede omitir porque no es lo usual que suceda ese tipo de cosas. Y entonces, también para que la gente no se quede solo con eso, hay que mostrarle el contenido de esos reclamos, ¿no? Por eso me parece que la campaña de ustedes es ilustrativa. Obviamente que vendrán las autoridades de la educación, los dirigentes políticos, y tendrán su mirada, y de eso se trata, de confluir y de coordinar, pero obviamente que estos enfrentamientos, a veces más serios y otras veces quizás más anecdóticos, no ayudan a construir. Sí, estoy de acuerdo. Ese es el tema. Sí, estoy de acuerdo, y creo que bueno, lo importante es cómo generamos espacios de diálogo que traigan a las personas a conversar, que evitemos este tipo de situaciones, que no es la manera en que en general actúa ni las organizaciones sociales, ni tampoco los grupos de docentes y estudiantes que están reclamando por sus derechos. ¿Cuáles son esos espacios de diálogo que han tenido? Porque, digamos, hay una instancia formal de visitar el Senado en este caso y hacer los reclamos, pero, digamos, ¿han tenido algún otro tipo de instancia, digamos? No, y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la recuperación salarial, ¿verdad? Todos estamos hablando de la inflación y cómo todo cuesta más, pero los salarios se mantienen con los números de hace 2 años. Nosotros no fuimos convocados, los gremios de la universidad, al Ministerio de Trabajo para negociar, ¿no? Para llegar a un acuerdo sobre cómo hacer este ajuste salarial. No nos convocaron hasta después que se había ingresado en el Parlamento la rendición de cuentas. Entonces, nosotros buscamos espacios de diálogo y para llegar a ciertos acuerdos, ¿no? En este caso también hemos ido a diputados, ahora vamos a ir al Senado, hablando con diferentes actores, porque creemos que existen los recursos en este momento, que ha mejorado la situación económica del país, ¿verdad? Se dice que hay un incremento del PIB. Bueno, los recursos que existen
nosotros consideramos que es importante que se destinen a la educación, entre otros rubros, porque implica invertir en el futuro del país, ¿no? En educación, si uno corta los recursos hoy, no se ve solamente hoy, se va a ver en unos años. Nosotros pudimos enfrentar los desafíos de la pandemia de una manera exitosa, digamos, sosteniendo las clases, manteniendo la gente que se graduaba, proveyendo laboratorios, conocimiento, ¿verdad? Manteniendo las actividades de extensión en el territorio, porque había habido un trabajo de invertir y de potenciar los equipos y los programas. Ahora, si empezamos a recortar, eso empieza a afectar, porque estamos siempre de atrás tratando de sostener cosas que no se pueden sostener por mucho tiempo de forma precaria. Los reclamos de ustedes son acompañados por el rector. Sí. Es decir, todos estos números también están avalados desde los gestores, digamos, porque también eso es importante, ¿no? Tener claro cómo las autoridades universitarias acompañan el reclamo de, en este caso. Sí, en este caso estamos todos los gremios y el rectorado de la universidad de acuerdo en que hay que incrementar en particular partidas que permitan atender el incremento de la matrícula, ¿verdad? Y eso quiere decir más horas docentes, más funcionarios, más espacio para atender a las personas, ¿no? Y en particular atender a los salarios de los docentes, que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Que están trabajando en los grados más bajos, con menos carga horaria y con un salario muy mínimo que en este momento no alcanza. En la educación, durante la pandemia de educación a distancia que decías, digamos, ¿hoy estamos en una presencialidad 100% plena o de alguna manera sirvió para generar instancias de educación a distancia que prepandemia no estaban? Bueno, la universidad ya tenía algunos programas a distancia, pero ahora se incrementó, ¿verdad?, la oferta y se busca aprender de lo que logramos hacer en este contexto de emergencia, trasladar esos aprendizajes para desarrollar nuevos programas y potenciar lo que ya se estaba haciendo. Entonces sí, creo que esto, la universidad invirtió bastante también en los programas, por ejemplo, de Zoom o otros, entonces ahora es algo que se ha integrado a las distintas carreras y facultades y ya en ese sentido creo que ha permitido dar un salto cualitativo en la mejora de la oferta. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que todo sea para bien, como decía. Bueno, esperemos, sí. Muy bien.